Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos presentes y a los que nos siguen a través de la plataforma Zoom y en las redes sociales. Solicitamos a los hermanos que están alrededor de las sillas que por favor guarden silencio, ya que se graba la transmisión. Le pedimos a los hermanos encargados del micrófono que cierren los micrófonos a los participantes de Zoom. Y vamos a iniciar con una oración. Gracias, Señor, por este momento, Padre. Ponemos en sus manos esta reunión, Padre, y todo lo que venga en adelante en este día, Señor. Ponga un corazón receptivo a su palabra, Señor, y que podamos salir, Padre, con una mejor calidad de vida hacia usted, Padre, y hacia los seres humanos, Padre, que están alrededor de nosotros, Señor. Padre, bendice a cada miembro de la iglesia, Padre, a cada familia acá representada, Señor. Padre, todo lo dejamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con el coro, con los cantos al Señor. El Señor le bendiga, hermanos, en esta mañana. Nuevamente, vamos a alabar el nombre de Dios, cantando el himno 551. Cuando anuncie el arcángel, porque el Señor dijo, con voz de arcángel, descenderá al cielo. Gracias a los Efesios 4:10. De más tiempo no habrán, y acá esplendoroso el día final. Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos un ambiente en el lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitan gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista,
mi nombre yo feliz me esconderé. Continuamos, hermanos, alabando al Señor, cantando el himno 78. Gloria a su nombre por doquier. El nombre de nuestro Señor sea glorificado. Segunda Tesalonicenses 1:12. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Cristo te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. ¿Qué me puede dar perdón? Dice este último canto del primer ordinario, el número 278. Sin derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre, no hace purición de pecados. Fue 22. Puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Eterna, solo de Jesús la sangre. Santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. Hay otro
solo de Jesús casa. Para ti salvo, solo de Jesús casa. Solo de Jesús casa. Jesús es el caudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús casa. A sus pies, solo de Jesús casa. Y porque yo vivo, solo de Jesús casa. Jesús es el caudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús casa. Jesús es el caudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, solo de Jesús casa. Por último, hermano, vamos a mencionar el libro que dice Dios el más grande. El más grande, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo no visto días el más grande, vengo a alabar. Me ayuda al enemigo. El gozo de mi vida eres tú. Si yo puedo vivir quiero agradecerte por tu obra divina. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo transformas mi ser. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar.
Yo puedo ir todavía hasta más grande y digno de alabar. Me ayuda en el tiempo de tu paz. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, contigo en tu lado. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, contigo en tu amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Bueno, continuando con la reunión, vamos a dar la información de la semana. Les recordamos la importancia de ser parte del culto de doctrina para la vida. Todos los jueves a las 6:30. Le informamos que este jueves, 10 de febrero, el jueves que viene, comienza la nueva serie de estudio denominada Los Profetas Menores, iniciando con el estudio del libro del profeta Oseas. Además, cambiará su modalidad virtual a un culto en vivo por vía Zoom. De antemano se le dará el link del culto para que se pueda conectar. Con el culto de oración se hará de la misma forma. Cambiará su modalidad virtual a un culto en vivo por vía Zoom, dando inicio el 11 de febrero, el viernes que sigue. Todavía está a tiempo, los que no se han matriculado en el DFC, el Discipulado de Formación Cristiana, el primer nivel, los domingos de 8 a 9, del primer al tercer nivel, este es presencial. Del primer nivel al tercer nivel virtual, de lunes de 7:30 a 8:30 p.m. y el cuarto nivel de avanzado virtual, los martes de 7:30 a 8:30. Las personas que no se han matriculado todavía están a tiempo. Empezó esta semana que está terminando para que puedan matricularse, ¿verdad? Para mayor información, si hay interés en las personas que no se han matriculado, comunicarse con la hermana Marlene Castillo al celular 9932-8419. Bueno, como otro punto, los bautismos. Si usted quiere bautizarse, puede inscribirse en la mesa de los servicios en el templo o llamar a la hermana Irina Espinosa al número 9579-4410. Le invitamos a todos los que tienen niños a traerlos todos los domingos para recibir las clases de la Escuela Bíblica Infantil de manera presencial que iniciaron este mes de febrero, donde se trabajó en acondicionar un espacio para que los niños puedan acompañarnos presencialmente en las dos jornadas del culto dominical, la de las 9 y la de las 11, siempre con todas las medidas de bioseguridad. El Ministerio a las Familias les invita al primer evento virtual a las familias 2022. Se llevará a cabo vía Zoom el sábado 19 de febrero de 7 p.m. a 8:30 p.m.
Contaremos con la presencia del pastor y conferencista Cornelio Rivera, quien abordará un tema bíblico cuyo contenido se orientará a fortalecer el vínculo familiar de los creyentes con Dios. Será un momento de mucha bendición y una gran oportunidad para que invite a otros a este gran ejemplo. Continuando con la reunión, vamos a pasar a la ofrenda con hermanos Ochoa. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pues, esta es mucha bendición, ¿verdad? Estar hoy, este día aquí, para recibir la palabra del Señor. Amén. Entonces, les voy a compartir unos versículos, ¿verdad? En nombre del Señor. Y está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, donde dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, como decía la alabanza. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Qué tremenda palabra, miren. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios en su amor, aun siendo pecadores, murió por nosotros. Aun siendo débiles, murió por nosotros. Aun siendo impíos, Cristo murió por nosotros. Y aun siendo enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. A Él sea la honra y la gloria. Bendito sea el Señor. Así que pongamos de pie. Vamos a orar por la ofrenda y por los diezmos. Tenemos nuestro rostro y vamos a cerrar nuestros ojos. Amantísimo Padre Celestial, tú que estás en el trono de tu gloria, Señor. En esta mañana, Dios, queremos venir con palabras de agradecimiento, Señor, de exaltación a tu santo nombre, a tu santa voluntad, Señor. Darte gracias, Señor, porque tu misericordia, tu fidelidad, Señor, y tu gracia la podemos ver cada mañana que abrimos los ojos, Señor. Queremos darte gracias a ti, Señor. Queremos, Padre Santo, que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, que bendigas nuestras manos, que bendigas nuestra obra, Señor, para poder seguir trayendo, Señor, Padre, los diezmos y las ofrendas aquí a la iglesia, Señor. Que bendigas a aquel que no tiene trabajo, Señor, que tiene gran necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú bendigas, Padre, cada familia aquí representada, Señor, Padre Santo, y que este comienzo de año, Señor, sea un año mejor, Padre. En tus manos benditas, Señor, entregamos nuestras vidas, Señor. En tus manos benditas depositamos, Señor, nuestras cargas, nuestras luchas, Señor, nuestras enfermedades, Señor. Y como dice tu palabra, que tenemos que aprender a amarnos unos a otros, Señor. Aquí como el cuerpo de Cristo que somos, Señor. Todo esto lo dejamos en tus santas manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bendito el Señor. Sí, puesto de pie, hermano, vamos a ganar tanto muy hermoso. Pida a Dios sea la gloria. Lo que ha hecho Dios por mí. Siempre deseo de su sangre. Sí.
Sea la gloria, como que hizo. Bueno, a Dios sea la gloria, ¿verdad? Que cada quien tiene algo que agradecerle a Dios.
por lo que hizo y por lo que hace cada día por nosotros. Después de este hermoso canto, vamos a pasar con el hermano Hernán Morel con el mensaje del día. Dios les bendiga, hermanos. Como siempre les digo, es un honor para mí estar acá frente a ustedes y además es un motivo de mucha alegría ver sus caras, hermanos, ese amor fraterno que la Biblia nos manda a compartir y sentir que realmente ese amor sí existe, porque muchas veces en otros lugares, en el mundo y en diferentes lugares donde nosotros hemos andado, nunca habíamos sentido esta clase de amor, que es un amor diferente. Yo sé que todos ustedes lo perciben. Es un amor que solo puede venir de Dios, porque es un amor genuino. Es un amor que a nosotros nos permite despojarnos de ese egocentrismo que nosotros cargábamos antes. Y ahora tenemos la capacidad de preocuparnos por los demás, de orar por otros, de compartir con otros. Antes no éramos así, pero el Señor nos cambió. Y gloria a Dios por eso, porque como dice este himno, que precioso que cantaron los hermanos del coro ahorita, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hemos recibido por ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, se lo debemos única y exclusivamente a Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito para haber encontrado la salvación. Nosotros somos simples seres humanos imperfectos y pecadores, pero el Señor tuvo a bien escogernos y traernos el día de hoy acá para que podamos escuchar su palabra. El Señor nos trajo en determinado momento de la vida a sus pies para que lo conociéramos y nos diéramos cuenta que nosotros no podíamos seguir adelante sin tener comunión con Dios. Gloria a Dios por eso, a Dios sea la gloria. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre un tema muy importante para los creyentes. Muchas veces he visto algunos hermanos en Cristo que menosprecian un poco este tema. Y hoy nos vamos a dar cuenta que el Señor mismo nos ordenó a nosotros a bautizarnos. Y sobre ese tema vamos a hablar, sobre el bautismo. Pero antes de comenzar, les invito, como siempre, que nos pongamos en pie y vamos a orar, porque este mensaje quien nos lo tiene que dar es el Señor, porque es por medio de su palabra que nosotros vamos a saber qué es lo que Él quiere que sepamos hoy. Así que inclinamos nuestro rostro y oremos. Señor, venimos sumamente agradecidos porque entendemos que estamos aquí por tu voluntad, por tu amor, por tu misericordia, porque en tus planes, Señor, estaba que el día de hoy nosotros estuviéramos acá. Te damos gracias por tu santa palabra, porque en ella encontramos la luz, la verdad, la esperanza, la fe, la vida. Tu palabra nos indica, Señor, qué camino debemos de seguir. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a estar siempre procurando tener comunión contigo. El día de hoy, Señor, hablaremos de este tema importante que es el bautismo. Tú nos lo ordenaste, Señor, que nos bautizáramos. Ayúdanos a entender cuáles son las razones por las que a ti te place que nosotros, los creyentes, nos bauticemos. Ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Antes de comenzar el mensaje, quiero hacer referencia a algo. No sé si todos ya se dieron cuenta, pero estamos muy contentos porque el día de hoy ya nos pueden acompañar los niños. Gloria a Dios también por eso, ¿verdad, hermanos? Ya tenemos la instalación en esta vida. Nos acondicionaron con mucho esfuerzo para que estos niños pudieran venir el día de hoy. Queremos hacer una mención de un hermano que estuvo al pie de la batalla, que es el hermano Darwin Romero. Estuvo incansable, coordinando todos los movimientos de tanto de los constructores como de otras personas que venían con algunos equipos especializados para que se pudiera llevar a cabo esta obra. Esta semana, como pueden ver ahí en las imágenes, estuvo coordinando todo eso para que el día de hoy ya tuviéramos esas 4 cartitas preciosas que el Señor nos regaló para que los niños
de nuestra iglesia estén recibiendo la palabra del Señor juntos, unánimes, también compartiendo ese amor desde chiquitos. Entonces damos gracias al hermano Darwin. No sé si está por aquí el día de hoy, pero si no, que miren el video, ¿verdad? Al hermano también Dani, que estuvo coordinando. El hermano coordina el ministerio de la Escuela Bíblica Infantil. Y hubieron muchos movimientos logísticos que, si no hubiera sido por la colaboración de él, no se hubieran hecho. Igual a todos los hermanos que contribuyen en este equipo de construcción. Y les pido a ustedes, hermanos, a todos como congregación, que oremos por este equipo de construcción. Son hermanos que están contribuyendo a la obra del Señor. Ellos no están cobrando ni un centavo por el trabajo que ellos hacen. Ellos están, además de mantener el control acá de las diferentes actividades que se van ejecutando, ellos planifican, ellos organizan, diseñan y todo lo que tiene que ver con una construcción grande como esta que tenemos acá en nuestras manos y que solo con la ayuda de Dios hemos podido sacar adelante, porque somos una iglesia pequeña, pero tenemos un Dios grande. Ahora sí, comenzamos con el mensaje. Como les mencioné, el tema es el bautismo. Muchas veces hay personas que creen que porque cuando ellos nacieron, tenían unos cuantos meses, los llevaron a una pilita bautismal, rociaron agua en su cabecita, ellos ya no tienen que bautizarse. La verdad, hermanos, es que el bautismo no es un requisito para la salvación. Esto tenemos que tenerlo claro. Pero el bautismo es una ordenanza del Señor Jesucristo. Y miren, si no tendrá relevancia el bautismo, que cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, ¿qué fue lo que hizo? Se bautizó. ¿Se acuerdan? Se introdujo en las aguas del río Jordán y ahí Juan el Bautista lo bautizó. ¿Tendrá relevancia entonces el bautismo? No, claro, sí, desde ahí ya podemos verlo. Pero ahora, para cerrar con broche de oro, la relevancia del bautismo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo justamente en el momento cuando él ya iba a ascender al cielo? ¿Qué le recomendó a los discípulos? Bueno, leamos Mateo 28:19. Mateo está en el Nuevo Testamento, por si no lo saben. Mateo 28:19 dice, el Señor Jesucristo dijo esto, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven la ordenanza del Señor Jesucristo. Ven que hasta en el último momento, la última instrucción que el Señor Jesucristo dio cuando estaba aquí todavía en la tierra, en el cuerpo, él mencionó el tema del bautismo. Entonces, ¿podemos nosotros menospreciar el bautismo en la vida del creyente? No, hermano, para nada. Antes de comenzar ya con el material, les quiero hacer unas preguntas. ¿Ha creído usted ya en el Señor Jesucristo? O mejor dicho, ¿ha recibido la salvación por medio del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, reconociendo que todos los méritos son de Él y no son suyos? Amén. ¿Entiende usted en qué consiste la salvación? ¿Están seguros ustedes de conocer esa verdad preciosa que nos llena de esperanza a los creyentes? Que es la salvación que Dios nos dio, porque la salvación, como mencioné anteriormente, no es un mérito nuestro. No es porque nosotros en un momento dijimos, hoy sí voy a cambiar mi vida y voy a enrolarme en los caminos del Señor. No es así. El Señor nos trajo a Él. Y por medio de su palabra, el Espíritu Santo nos convenció a nosotros que éramos pecadores, que no teníamos posibilidad de encontrar la salvación, pero que había una oportunidad y era por medio de ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados.
¿Algunos de ustedes se saben Juan 3:16? Claro que sí, yo creo que la mayoría, y si no, pues se los dejo de tarea. Porque de tal manera, vamos a repetirlo, pero amó Dios al mundo, para dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Amén. También nos dice la Biblia en Efesios 2:8 y 9, se lo saben. Creo que eso también se lo saben, vamos a decirlo en coro también. Vamos a ver. Porque por gracia sois salvos, en medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Con esto entendemos, hermanos, que la salvación nos la dio Dios, no es por una obra nuestra, no es porque nos portamos bien un día y Dios dijo, no, este es salvo porque se portó bien, no es así. Dios nos dio la salvación, Dios nos da la salvación. Así que no es por ninguna obra. El tema del bautismo, hermanos, es una obra, pero no podemos menospreciar esa obra porque es una ordenanza que nos dejó el Señor Jesucristo. La Biblia nos muestra que el Señor Jesucristo ordenó a la iglesia la celebración de 2 sacramentos que son únicos. Sacramento, hermano, lo entendemos como un acto mediante el cual los creyentes manifestamos nuestra relación con Dios. Encontramos una comunión con Dios, ¿no?, por medio de ese acto. ¿Cuáles son los 2 sacramentos que el Señor nos dejó establecidos? Son 2 ordenanzas. El bautismo en agua y la cena. Así es. Solamente esos 2. Bíblicamente, esos son los 2 únicos sacramentos u ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dio para que nosotros encontráramos plenitud de comunión con Él en ese momento cuando estamos ejerciendo esa actividad. También en la Biblia podemos observar que la forma correcta de realizar el sacramento del bautismo es por medio de la inmersión. La Biblia nos muestra claro cuando dice que se introdujeron a las aguas. ¿Recuerdan cuando el eunuco iba leyendo la palabra y el Señor envió, vamos a ver a quién envió? A Felipe. A Felipe. Felipe le habló sobre la palabra ya de las buenas nuevas de salvación, el Señor Jesucristo. Porque el eunuco estaba todavía estudiando la ley, y estaba confundido porque no había quien me explicara, pero el Señor tuvo misericordia de él, así como tuvo misericordia de todos nosotros, y envió a alguien a explicarnos la palabra de Dios, para que un día nosotros también creyéramos en el Señor Jesucristo y fuéramos salvos. Entonces el eunuco, cuando escuchó las buenas nuevas de salvación, fue bautizado inmediatamente por el Espíritu Santo. Ese fue el primer bautismo que el eunuco recibió, igual que nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Vino a morar en nosotros. Y ahora nosotros miramos las cosas de una forma diferente, porque el Espíritu Santo ahora nos da discernimiento, nos da capacidad de entender las cosas espirituales. Entonces el eunuco emocionado dijo, bueno, si es que hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Y qué hizo Felipe? Se introdujo, dice la Biblia, al agua con él. Entonces, el bautismo, hermano, es por inmersión, no es porque le echen un rocío, un chorrito en la cabeza. No. Ahora, también el acto del bautismo demuestra la identidad del creyente, o sea, demuestra que alguien ya creyó en el Señor Jesucristo, que él realmente creyó en el Señor Jesucristo y ahora está efectuando ese acto precioso de bautizarse. Y el Señor Jesucristo lo recomendó. Volvamos a Mateo 28:19. Y lo bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo se debe hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otro aspecto importante, el bautismo
no tiene ninguna eficacia de salvación, ya lo habíamos dicho. Es una obra, es un acto físico que uno hace. Pero es un acto de fe y es un acto de obediencia. Perfecto, está en clase. y así lo tenemos que ver. Y tenemos que alegrarnos, emocionarnos, porque existe esa instancia del bautismo para demostrarle al mundo entero y demostrarle al Señor que hemos creído en Él también. Entonces, no es eficaz para la salvación, pero sí es una ordenanza que el Señor nos dejó bautizarnos. También el bautismo en agua es un acto voluntario del nuevo creyente. Cuando hablamos de voluntario, quiere decir que porque nosotros ya como creyentes que hemos recibido en nuestro corazón la salvación y el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora nosotros tenemos la capacidad de decirle al Señor y a la gente, a nuestra congregación y a nuestra familia y a cualquier persona que se nos ponga enfrente, yo creo en el Señor Jesucristo y por mi voluntad propia yo quiero bautizarme para demostrarle al mundo que yo he creído en el Señor Jesucristo. Es un acto voluntario. Por eso es que no es válido cuando se bautiza un niño, porque el niño no tiene sentido de lo que está sucediendo en ese momento. En ese momento el niño no tiene la capacidad para razonar sobre lo que le está aconteciendo. Y ni cuenta, bueno, cuando él llega a determinada edad ni recuerda lo que pasó, tal vez por una foto, recuerda que ha sido bautizado. Hay muchos creyentes que vienen al conocimiento del Señor Jesucristo y a la salvación, que creen que todavía para ellos ese bautismo de cuando eran niños es suficiente como para no volver a bautizarse. Lo estamos viendo aquí en la Sagrada Escritura. El bautismo, ya vamos a leer en Marcos 16:16, que dice, vamos a buscarlo, mi amor. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, pero antes de ser bautizado, ¿qué tenía que haber acontecido? Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Les quiero hacer notar algo ahí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice. Entonces ahí mucha gente tiende a confundirse. Entonces hay que bautizarse para ser salvo. Pero inmediatamente después vemos la aclaración. Mas el que no creyere será condenado. No dice, mas el que no creyere y no haya sido bautizado. La clave para ser salvo es creer. El bautismo simplemente es una ordenanza y es un acontecimiento, es un acto de fe en donde nosotros mostramos al mundo. ¿Saben lo que mostramos al mundo? Estamos identificándonos con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Eso estamos mostrando al mundo por medio del bautismo. Porque nuestro viejo hombre, muerto en delitos y pecados, es sepultado bajo las aguas. Y ahora resurge del agua, o simbólicamente podemos decir del sepulcro, un hombre nuevo, regenerado, el portador de la vida eterna en Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo para nosotros los creyentes. Nuestro viejo hombre, ese que nos llevaba al destino eterno fatal de la muerte, ese fue sepultado. Pero el que resucitó, el que se regeneró, el hombre nuevo, el hombre que Dios nos hizo ahora con nuestro nuevo nacimiento, ese ahora es portador nada más y nada menos que de vida eterna, portador de la bendición, de la gracia de Dios, esa gracia salvadora, esa gracia que no dependió de nosotros, sino que ya vimos que Dios nos la dio. Dios nos dio la fe para creer en Él, Dios nos trajo a escuchar su palabra, Dios nos salvó. Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario a derramar esa sangre, a sufrir, a padecer cosas
increíbles y hasta irrepetibles por nosotros, por estos seres humanos imperfectos, pecadores, que todos los días estamos cometiendo errores, pero que ahora tenemos la esperanza viva de que encontramos la salvación en nuestro Señor Jesucristo y que cuando cometemos errores, ya eso no pasa desapercibido en nosotros, sino que inmediatamente vamos al trono de la gracia. Señor, perdóname por estos errores, por estos pecados que yo estoy cometiendo. Ayúdame a ser mejor. Y seguimos luchando en ese proceso de santificación. Ese es un creyente. El creyente reconoce lo que hizo el Señor para salvarnos, ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ya vimos, el bautismo, perdón, representa que el creyente murió al viejo hombre y ese muerto queda debajo del agua en el sepulcro, pero el que renace del sepulcro es el hombre renovado, la nueva criatura que nos habla la Escritura. Por eso, ¿cómo no va a ser importante bautizarnos para tener esa bendición y ese momento de gozo en el que nosotros le estamos diciendo, no solo a nosotros mismos, sino que al mundo entero y a nuestro Dios en primer lugar? Y ahora, por medio de haber creído en el Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas. Que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y ahora esas debilidades y problemas que teníamos antes, ya no los vamos a afrontar solos, sino que ahora estamos de la mano con el Señor Jesucristo, con el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. ¿Qué más queremos, hermano? Entonces, ¿es importante el bautismo? Les vuelvo a preguntar. Claro que es importante bautizarnos. Ya dijimos que el bautismo no produce salvación. El bautismo simplemente es un acto de obediencia después de haber encontrado la salvación, de haber recibido la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el bautismo está estrechamente asociado con la salvación, no es un requisito para ser salvo. La Biblia nos muestra en muchos lugares que el orden de los eventos es que primero la persona cree en el Señor Jesucristo y luego es bautizada. Esta secuencia la podemos ver en Hechos 2:41. Hemos Hechos 2:41. Los que recibieron el mensaje, dice, fueron bautizados. También muchas personas tienden a confundirse con el versículo que habíamos mencionado antes de Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La Biblia, hermanos, cuando uno está estudiando la Biblia, uno tiene que entender que tiene que leer todo el contexto. No puede quedarse con una pequeña frase, porque entonces nosotros podemos caer en una confusión. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia de forma literal, gramática e histórica. Tenemos que ver en qué momento se dio esto, qué es lo que está diciendo literalmente. Y también gramáticamente, qué es lo que nos trata de comunicar. Pero muchas veces la Biblia también nos habla en sentido figurado. Ahora, en este caso no nos está hablando en sentido figurado, sino que nos está diciendo una verdad. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ahí está, claro, será condenado. No dice, mas el que no creyere y no haya sido bautizado. Entonces ahí la Biblia nos da la respuesta. Nos dice, mas el que no creyere será condenado. Para nosotros ser salvos, debimos haber creído en el Señor Jesucristo y en esa obra redentora que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, no, cuando alguien venga a usted, le diga,
que para ser salvo se requiere creer y ser bautizado, usted ya tiene aquí en este simple versículo corto, tiene la respuesta. No es así. Porque aquí la Biblia también podría haber dicho, el que creyere y se congrega será salvo, mas el que no creyere será condenado. Siempre el énfasis en no creer, ¿verdad? O podría decir, el que creyere y ora será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque la oración, el congregarnos y el bautizarnos también son ordenanzas del Señor, o sea, son instrucciones que el Señor nos ha dado. Entonces aquí se está empleando una verdad que es creer con una instrucción que es ser bautizado. Así está de claro. La Biblia es clara en que la salvación es por gracia, a través de la fe en Jesucristo, no por ninguna obra, incluyendo el bautismo como obra. Y eso lo podemos reforzar siempre con este versículo, estos dos versículos que dijimos al inicio, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos claro eso, ¿verdad? Por tanto, cualquier interpretación que llegue a la conclusión que el bautismo o cualquier otra acción son necesarios para la salvación, esa interpretación es falsa. Falsa. Ninguna obra que nosotros hagamos nos conduce a la salvación. La salvación nos la dio Dios porque nos dio la fe, nos dio la convicción, y Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Dios hizo todo. Nosotros creímos, y creímos porque el Señor nos indujo a creer. Imagínense hasta dónde llega el Señor. Él nos trae, Él nos pone a alguien que nos diga lo que dice su palabra, y todavía el Espíritu Santo a nosotros nos convence para que creamos. No hay ningún acto humano ahí, todo es un acto divino. La salvación viene netamente de Dios. Pero volviendo al tema del bautismo, es importante bautizarnos. Entonces, para sintetizar la evidencia contra esas personas que dicen que el bautismo es básico para que nosotros seamos salvos, entonces podemos ver algunas informaciones que la Biblia nos muestra. La Biblia es clara en que somos salvados solamente por la fe. Hablemos del caso de Abraham. Abraham fue salvo porque Abraham no se bautizó, o leyeron algún versículo de la Biblia que Abraham se bautizó. Pero Abraham, ¿por qué fue salvo? Porque creyó. Romanos 4, 1, 3 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue salvo porque creyó a Dios. No fue salvo por ninguna obra. Gálatas 3, 6 al 8. Siempre hablando de Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, ustedes saben que este versículo está refiriendo a nosotros. Gloria a Dios. Y cuando Dios le estaba hablando a Abraham, le estaba hablando también de nosotros. Nosotros íbamos a creer en Él y a ser salvos. Íbamos a formar parte del pueblo de Dios en el ámbito de la iglesia. También podemos ver en la Biblia que cada dispensación o periodo de tiempo refleja que la gente fue salvada
que mucha gente, mejor dicho, fue salvada sin haber sido bautizada. Es lo que dijimos del caso de Abraham. Veamos en el Antiguo Testamento, está el ejemplo de Abraham, Jacob, David, Salomón, y fueron salvos. Fueron salvos y la Biblia no menciona que han sido bautizados. El ladrón de la cruz, ¿recuerdan el ladrón de la cruz? ¿Cómo le van a bautizar si en ese momento estaba falleciendo? Y fue salvo. Cornelio, cuando el apóstol Pedro le predicó, él fue salvo y fue bautizado por el Espíritu Santo. Y después de eso, fueron ya bautizados físicamente. O sea, la salvación de Cornelio no la definió el haberse bautizado en aguas. O sea, a eso queremos llegar, ¿verdad? A entender que el acto del bautismo no es para salvación. Simplemente es una ordenanza del Señor Jesucristo. Es una instrucción. Y es un acto que nos debe a nosotros causar emoción, gozo, alegría, porque estamos reconociendo públicamente ante Dios, ante el mundo, ante nosotros mismos, que ya no somos los mismos. Y ahora junto con el Señor hemos resurgido como nuevas criaturas. En Hechos 10, 44 al 46 habla sobre este caso del bautismo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Cuando Pedro les predicaba, ellos encontraban la salvación, no porque se estaban bautizando ahí, fue el Espíritu Santo quien los bautizó primero para que ellos fueran salvos. Así que no debemos de confundirnos nosotros, ni tampoco prestar oído a esas personas que dicen, porque hay muchas personas que dicen que para ser salvos debemos de haber sido bautizados primero. No es así. El bautismo es un testimonio de nuestra fe y es una declaración pública de que ya creemos en el Señor Jesucristo. Así es sencillo. Las Escrituras nos dicen claramente que tenemos vida eterna al momento que creímos, no al momento que nos bautizamos. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Está claro, ¿verdad? También la Biblia nunca dice que si uno no es bautizado, entonces no es salvo. En ningún lado de la Biblia encontramos eso. En ninguno de los pasajes encontramos, si usted no se bautiza, no es salvo. No es así. Si el bautismo es un requisito para la salvación, entonces sería bien difícil que nosotros nos pudiéramos salvar sin la ayuda de otros seres humanos. Vamos a ver si entienden por qué. Porque para bautizarnos necesitamos a las personas que nos bajan y nos suben, ¿verdad? No podemos hacerlo solos. Entonces es ilógico pensar eso, porque el bautismo es quien propicia nuestra salvación. Ya sabemos que creer en el Señor Jesucristo. Ahora no menospreciemos el bautismo. Ya hablamos de lo significativo que es el bautismo. Tan significativo que el Señor Jesucristo se bautizó. Pongamos atención a eso. Nosotros somos imitadores de Cristo, ¿sí o no? Bueno, entonces, quien no se haya bautizado, le hago la pregunta, ¿por qué no se ha bautizado? Entonces no quiere imitar al Señor Jesucristo. ¿O usted quiere hacer su propia versión del Señor Jesucristo? Seguimos. Entonces, ¿cuál es la importancia del bautismo? Vamos acá a esta parte. En primer lugar, ya lo dijimos, Jesús lo ordenó. El bautismo del cristiano es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia
Y justo antes de su ascensión Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles qué estamos haciendo, qué se hace en esta iglesia, por medio del DFC, por medio del Doctrina para la Vida, por medio de todas las instancias de la iglesia. Que nosotros aprendamos, nos están enseñando. ¿Qué nos enseña en la iglesia? ¿Qué es por qué? Entonces podemos decir que esta iglesia está obedeciendo esta instrucción del Señor, porque estamos enseñando a que se guarden todas las cosas que nos ha mandado el Señor. Y dentro de esas cosas que nos mandó el Señor está el bautismo. Entonces, tenemos que insistir en que debemos de bautizarnos, hermanos, es una ordenanza del Señor. Y es una ordenanza que no implica sacrificio, más bien implica gozo en el creyente. El hecho de ser introducido en esa agua y salir de esa agua y reconocer que ahora somos del Señor, el Señor nos salvó, somos nuevas criaturas, nos identificamos con la muerte del Señor y con su resurrección. Hermanos, debería de ser más bien un evento para celebrar, para que después de que hayamos sido bautizados acá, vayamos a nuestros hogares y hagamos una gran reunión con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, estas instrucciones, hermanos, que el Señor nos da, especifican que hay que enseñar la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque eso se trata, o eso se hace, mejor dicho, no se trata de hacer acá, se hace. Hablamos sobre la palabra del Señor. No hay necesidad de buscar otras referencias. ¿Para qué? Si lo que a nosotros nos da la plenitud de gozo, la salvación, es la palabra del Señor. Si ahí es donde podemos conocer a Dios, ¿por qué necesitamos otra referencia? También dentro de esas instrucciones que el Señor da es hacer discípulos. Estamos en eso, hermanos. Usted se ha preocupado por invitar a alguien a la iglesia. Se ha preocupado porque alguien que usted conoce y que sabe que necesita encontrarse con el Señor se inscriba en el DFC. Son preguntas que les dejo al aire. Se preocupa por invitar a los eventos de familias, a los eventos de damas, a los eventos de caballeros. Simplemente les hago la pregunta, ¿asisten ustedes a esos eventos? La iglesia evangélica, comunidad de gracia, está procurando que usted sea beneficiario de estas tres cosas, de enseñar la palabra del Señor Jesucristo, de ser discípulos y de bautizarlos. Si usted no se ha bautizado, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¿O es que no ha creído? ¿O es que eso sí sería preocupante? Le hago la pregunta nuevamente. ¿Se acuerdan que comencé con eso? Ustedes han creído realmente en el Señor Jesucristo, que Él los salvó, y ya se bautizaron. Eso ustedes se lo pueden contestar solos. Entonces, hermanos, el bautismo tiene una gran importancia porque el Señor Jesucristo lo ordenó. También es importante porque con el bautismo se anunciaba también el Redentor. ¿Quién anunciaba el Redentor por medio del bautismo? Vamos a ver si recuerdan. Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos porque el reino del Señor está cerca. El bautismo se practicaba antes de la fundación de la iglesia. Los judíos de la antigüedad se bautizaban para dar a entender que ahora eran limpios y eran convertidos. Juan el Bautista, utilizó el bautismo para preparar el camino del Señor. Él requería a todos, no solo a los gentiles, sino que todos, el pueblo de Israel y los gentiles, fueran bautizados. Y les decía a todos que necesitaban arrepentirse. Arrepentidos y convertidos. ¿Se acuerdan el grito de Juan en el desierto? Sin embargo, el bautismo de Juan no significa
que significaba arrepentimiento, no es el mismo bautismo cristiano. Le faltaba un elemento todavía, ¿verdad? Veamos lo que dice Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le dieron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos estaba predicando sobre el bautismo y el arrepentimiento que predicaba Juan. Pero Priscila y Aquila le mostraron las buenas nuevas de que a quien se refería todo lo que Juan el Bautista decía, que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la venida en carne de nuestro Señor Jesucristo, y que Él ya había estado ahí, y que Él ya había padecido en la cruz del Calvario, y que Él ya había sido resucitado en la cruz del Calvario, y que la salvación no era por arrepentirse, que la salvación era por creer que el Señor Jesucristo ya había pagado por sus pecados en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, el bautismo sirvió también para prepararle el camino al Señor Jesucristo. ¿Por qué menospreciar el bautismo? También el bautismo nos permite participar dignamente en la cena del Señor. ¿Saben ustedes que es un requisito para que nosotros podamos tomar la cena del Señor? Aunque usted ya haya creído en el Señor, si usted no es bautizado, usted no puede tomar la cena del Señor. Hermanos, ¿y qué es la cena del Señor? Ya hablamos de eso. ¿Qué es la cena del Señor? Es el otro sacramento que nos permite encontrar comunión con Dios. Es otra ordenanza del Señor Jesucristo. Ajá, y si tenemos como requisito el bautismo para poder también tener la oportunidad de tener ese momento precioso, la cena del Señor, la comunión, hermanos, del Señor. Yo le pregunto nuevamente, ¿por qué no se ha bautizado? El bautismo cristiano tiene un significado más profundo, por eso el bautismo debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que hace un bautismo cristiano. Es a través de esta ordenanza que una persona es admitida en la comunión de la iglesia. Cuando somos salvos, somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Miren qué bonito es esto. Cuando nosotros hemos creído en el Señor, somos salvos. El Espíritu Santo nos bautiza. Ese es un bautismo primero. Y ese no depende de nosotros, es de Dios. Y adivinen qué pasa cuando el Espíritu nos bautiza. Ahora nosotros somos insertados en el cuerpo místico de Cristo. Ahora somos parte de la iglesia de Cristo. Ya no somos un simple ser humano que anda errante en el mundo. Somos parte de la iglesia de Cristo. Ahora el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador, nos mira a nosotros con distinción porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, miremos lo que dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Refiriéndonos al Espíritu Santo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. El bautismo por agua es una representación, hermanos, del bautismo por el espíritu. También por medio del bautismo en agua, estamos representando que el Espíritu Santo nos bautizó también. Y por eso es importante que nos bauticemos para que podamos tener acceso a participar en la cena del Señor. El bautismo da testimonio público de la fe de quien se bautiza. Es otro punto importante del bautismo. El bautismo es un medio por el cual
una persona hace una proclamación pública de fe en Jesucristo y también de ser su discípulo. Les hago nuevamente una pregunta. ¿Son ustedes discípulos del Señor Jesucristo? ¿Son discípulos del Señor Jesucristo? Amén. ¿Verdad? Quisiera que todos. En las aguas del bautismo una persona dice sin palabras, simplemente por hacer el acto: confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma de pecado y ahora tengo una nueva vida en proceso de santificación. Eso decimos todos nosotros cuando descendemos a las aguas del bautismo. Entonces, me pregunto, ¿creen que es importante bautizarse? Claro que sí. El bautismo cristiano ilustra con un estilo dramático la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Al mismo tiempo, ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado. Gloria a Dios. Romanos 6:11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. También el cristiano, cuando muere al pecado, es elevado a una nueva vida. Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria a Dios. En el bautismo, la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado, y la acción de salir del agua representa la vida limpia, santa, que sigue a la salvación. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Un nuevo creyente, o un creyente que no se ha bautizado, debería desear ser bautizado lo más pronto posible. Seguir el ejemplo de ese eunuco que se encontró con Felipe, recuerdan, eso está en Hechos 8. Dice: yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que usted sea bautizado? Se han venido anunciando los bautismos desde diciembre. Hay que revisar las listas a ver cuántas personas están anotadas. El bautismo ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, ya lo dijimos. En todas partes donde predicamos el Evangelio, las personas vienen a la fe en Cristo, deberían de ser bautizados ellos. En resumen, hermanos, el bautismo es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en su vida. Vuelvo a hacerle la pregunta: ¿ya se bautizó usted? Vuelvo a hacer otra pregunta que es un poco más delicada. ¿Realmente ha creído usted en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Qué podría ser más significativo, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo comenzó su ministerio bautizando y que también termina cuando estaba ascendiendo al cielo, dando instrucciones a sus discípulos de bautizar a otros? ¿No creen ustedes que representa un acto de gran importancia para el creyente bautizarse? Claro que sí. Si el bautismo es tan importante para Dios, ¿por qué no debería ser importante para nosotros? Ahora les hago una pregunta. ¿Desea alguien de los presentes inscribirse para los próximos bautismos? Puede levantar su mano y con gusto los hermanos de servicio en el templo van a estar pendientes para tomar sus datos. ¿Desea alguien de los presentes inscribirse
para los próximos bautismos que se van a llevar a cabo acá en la iglesia. Bueno, cualquier cosa, hermanos, si usted desea bautizarse, usted puede pasar a esa mesa. Ahí están los hermanos, y con gusto toman su tato. Y así usted demuestra públicamente que usted ha sido salvada por el Señor Jesucristo, que usted ahora es una nueva criatura. Con esto finalizamos esta reflexión respecto al bautismo y ahora pasamos a hablar respecto a el otro sacramento. ¿Cuál dijimos que era? La cena del Señor. Así es. Recuerden que son ordenanzas que el Señor Jesucristo estableció. ¿Y para qué, hermanos? ¿Para qué le interesará a Dios tener comunión con nosotros? O sea, ¿en qué se beneficia a Dios de que nosotros tengamos comunión con Él? ¿No creen que somos nosotros los que salimos beneficiados al tener comunión con Dios? Claro que sí. Dios quiere que tengamos comunión con Él por nuestro propio bienestar. La Cena del Señor, hermanos, conocida también como la Santa Cena, es un momento de comunión entre los hermanos. Gracias, hermano César. Pueden irse ubicando, hermanos, que conforman el equipo de Santa Cena. La Cena del Señor, o Santa Cena, como mencionamos antes, es uno de los dos sacramentos que permite que nosotros tengamos comunión con Dios. Representa un momento de solemnidad con Dios. Y debemos de verlo, es un momento solemne. En este momento estamos relacionando el tipo simbólico de la Pascua para el pueblo de Israel. Recuerdan, el pueblo de Israel celebraba año con año ese momento en el cual sus vidas fueron cubiertas por la protección de una sangre que habían pintado en los dinteles de sus puertas, la sangre de los corderos. Pues la Cena del Señor no está conmemorando esa sangre de esos corderos pintados en el dintel que protegió al pueblo de Israel para que ellos se salvaran de Egipto. La Cena del Señor conmemora la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Hermanos, en la antigüedad los sacerdotes sacrificaban los corderos y esa sangre del sacrificio lo que hacía es que cubría los pecados del pueblo de Israel. La sangre del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios, limpia los pecados, no los cubre. Todos los pecados que usted cometió durante que usted estuvo en esta tierra son cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo para que el Padre pueda verlo a usted como un santo, como alguien justo ante Él. Y usted no pase por ese tribunal en donde su sentencia sería condenatoria, sino que va al tribunal de Cristo, donde no hay condenación, solamente hay galardones en base a las obras que usted ha hecho como creyente. Entonces, eso es lo que estamos conmemorando. El sacrificio del Señor Jesucristo, la salvación que Él nos dio. Tenemos como hermanos estar en comunión, celebrando esto. Celebrando la gracia recibida de Dios, porque fue Dios quien tuvo la iniciativa de salvarnos. No fuimos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos. Celebramos que el Señor Jesucristo vino al mundo y que por ese sufrimiento en la cruz del Calvario, la muerte que padeció y la resurrección posterior, es que nosotros hemos podido encontrar la salvación y hemos encontrado paz con Dios. El pueblo de Dios, estamos pendientes de su regreso.
Y esto lo estamos conmemorando también en este momento, diciéndole al Señor, estamos reconociendo tu sacrificio, pero estamos también pendientes de cuando seamos arrebatados. Para poder tomar la cena del Señor es necesario hacerlo en condiciones dignas. En primer lugar, tenemos que haber creído realmente en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos que ser creyentes. En segundo lugar, tenemos que haber sido bautizados, ya hablamos de eso. También no se recomienda que la cena del Señor la tome un niño, porque un niño no tiene el discernimiento de lo que nosotros estamos celebrando. Por otro lado, antes de tomar la cena del Señor, tenemos que asegurarnos de estar en paz con Dios y en paz con el prójimo. Por eso, antes de que la tomemos, vamos a orar. También tenemos que entender que esto representa una comunión con nuestros hermanos. Así que ahora, hermanos, les invito a que se pongan en pie, vamos a orar. Vamos a ir al trono de la gracia. ¿Conocen ustedes ese lugar? Todos los días es el lugar favorito del creyente, creo yo. Llegamos nuestro rostro. Señor, venimos sumamente agradecidos por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Reconocemos, Señor, tu amor, reconocemos tu gracia, reconocemos que tú nos diste la fe para que creyéramos en ti. Señor, nosotros somos humanos imperfectos y tú nos conoces bien. Tú escudriñas nuestro corazón hasta lo más profundo. Lo que otros no ven, tú lo ves, Señor, porque tú eres un Dios omnisciente. Señor, por favor, límpianos de toda amargura, de toda falta de perdón. Ayúdanos, Señor, a combatir firmes de tu mano todas esas pruebas y esas luchas que se nos presentan, esas tentaciones que día a día vienen a nosotros. Perdónanos, Señor, por todos los pecados que hemos cometido. Señor, si hemos pecado consciente e inconscientemente, venimos ante ti para que nos limpie, Señor, y nos dé la oportunidad de tomar dignamente este acto precioso de la cena del Señor. Ayúdanos, Señor, a poder discernir qué es lo que estamos haciendo aquí. Ponemos este momento especial y solemne en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora invito a los hermanos del coro que nos acompañen con un himno, mientras los hermanos pueden repartir ya los elementos.
Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos ahora en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, que vamos a leer los versículos del 23 al 26. Aquí se habla de la institución de la cena del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios, porque nosotros entendemos que estamos en espera de Jesucristo. Estamos gozosos esperándolo con la esperanza viva de que tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Con esto, hermano, finalizamos el día de hoy y los dejo con nuestros niños. La verdad que es muy bonito mensaje. Gracias al Señor por el mensaje que nos trajo el hermano. Continuando perdón, con la reunión, vamos a presentar el versículo de la Escuela Bíblica Infantil, que es de manera presencial. Escuchemos a los niños.
Pero Jesús dijo, dejad a todos los niños que vengan, no se los impidáis, porque pues tales es el reino de los cielos. Amén, hermano. Bueno, ha sido un día de mucha bendición a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos despedidos, hermanos, solo recordándoles que la transmisión, las dos transmisiones, las dos reuniones de hoy, la de las 9 y la de las 11, será transmitida el día martes. Y recordándoles las jornadas de la semana, el jueves, doctrina, el viernes, el culto de oración, el sábado, culto para jóvenes y la jornada dominical, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos.